Somos todos aquí parte de esta construcción colectiva de acompañamiento, pero ustedes son efectivamente los que tienen la mayor responsabilidad y el protagonismo de lo que aquí se está haciendo. Volver a insistirles que esa gran responsabilidad que tienen da cuenta que efectivamente aquí estamos comprometidos con cambiar la educación pública de Valparaíso. Y quizás con eso demos muestra de que es posible hacer las cosas de otra manera. O al menos como siempre los profes hemos dicho que se tiene que hacer. El problema es que nadie nunca nos preguntó ni nos puso en una posibilidad de tomar decisiones. El diagnóstico surge de una realidad bien micro, si se quiere, dentro del sistema. Una escuela de la cual yo era directora, la Escuela Ernesto Quirós del Cerro Los Placeres, en donde tiene un componente de tener una complejidad con los estudiantes bastante importante y hay una definición más política de querer aceptar a todos sin poner ninguna barrera de acceso, al menos institucionalmente, pero luego surge la dificultad, además por la política pública, en donde no hay elementos tampoco para que la escuela al interior como cultura pueda hacerse cargo de esa complejidad. Entonces empezamos a ver todos los elementos que constituían en barreras efectivamente para que tuvieran éxito escolar los estudiantes en su trayectoria en la escuela. Y ahí conformamos el primer equipo de éxito escolar que tenía un componente importante de profesionales complementarios, no solamente profesores. Esa experiencia, ¿no es cierto?, que se denomina éxito escolar en el colegio, que ellos la bautizan así, es un poco la semilla de este proyecto que tiene a la base la experiencia de ese equipo docente y que se va nutriendo de toda esta transformación que nosotros levantamos en el diagnóstico. Mi labor inicial era poder armar un diagnóstico básicamente comunal, focalizando cuáles son las barreras principales por las cuales los estudiantes salían del sistema municipal de manera tan masiva. El año 2017 hay 600 estudiantes que salen de nuestras escuelas con rumbo desconocido. No sabemos si esos estudiantes van a otro sistema escolar subvencionado, particular, es muy complejo por la realidad económica o socioeconómica de los estudiantes que atendemos. Por lo tanto, la sospecha más obvia es que esos estudiantes están desescolarizados. De que cuando nosotros se define la Alcaldía Ciudadana que queremos un sistema de educación pública lo más amplio posible, eso se tiene que bajar en buscar un modelo pedagógico que garantice mayor justicia social y en la práctica que garantice que hay una trayectoria escolar de éxito. Y tomamos la decisión de trabajar con EPA, que es Evaluación para el Aprendizaje, porque vemos que el peso específico que tiene en esto del fracaso escolar, la evaluación, es mayor que la discusión que en el caso del currículum. Entonces es más práctico, es más claro y tiene mayor impacto trabajar evaluación, toda vez que el sistema casi en la mayoría de los casos tiene una definición de evaluación equivalente a la calificación. Y el valor de cambio social que tiene la calificación es muy alto y el impacto es muy alto. Por lo tanto, el fracaso escolar es también fracaso social. Es difícil difundir o enfatizar la bondad que tiene un cambio de la evaluación si primero no relevamos el valor de la evaluación dentro del proceso. ¿Por qué evaluar de una manera distinta va a hacer que quienes participan de este espacio van a aprender más y mejor? ¿O qué hace que quienes participen de esta innovación tienen mayores probabilidades de desarrollarse de una manera más amplia? Yo creo que evaluación para el aprendizaje, en primer lugar, hay que recordar que en sus orígenes es un enfoque de evaluación desarrollado por profesores y con profesores, en conjunto con investigadores, varios de los cuales son profesores también. Eso significa que es un enfoque de evaluación muy basado en la práctica y en los principios del saber profesional de lo que es la buena docencia, que también implica democratización de la evaluación, en el sentido de que se trabajan con criterios que no son impuestos, que no funcionan como en la lógica de estándares, sino que se formulan en conjunto con los estudiantes para generar compromiso con el aprendizaje. Junto con eso también implica una preocupación por la diversidad, en el sentido de que no instala una forma única de evaluación, y junto con eso tiene que ver con la idea de la visión del estudiante, digamos. Es que esos estudiantes que nadie ve
y que están en un rincón y que todo el mundo piensa que no pueden dar más, son los que más avanzan con evaluación para el aprendizaje. Por lo tanto, también promueve la progresión, el avance y cree que todos pueden aprender. Lo que había que de alguna manera destacar en primer lugar es que el EPA responde a una contextualización. De alguna manera la estandarización se debilita y se pasa a generar un proceso evaluativo contextualizado a la necesidad que esa comunidad o esa sociedad cree, ¿no es cierto? Eso, con respecto a eso, lo importante es que los criterios fueron creados por nosotros y son de acuerdo a nuestra realidad. Entonces eso es súper importante destacar. Además que dentro de la evaluación va directamente relacionado con los aprendizajes. O sea, aquí se mezclan las dos cosas. No es una cosa aparte del aprendizaje y otra cosa aparte de la evaluación, sino que van totalmente ahí como pues, ahí relacionados. Y sobre todo que el aprendizaje tiene que ser significativo. Y en las conversaciones que vamos teniendo como equipo y con escuelas y con Ernesto Quiroz y su experiencia, nos damos cuenta que la forma de evaluación tradicional, hegemónica de alguna manera, propuesta desde el Ministerio de Educación, es una de las barreras más complejas de sortear por los estudiantes. Por tanto, todos esos elementos que son de las políticas centrales de la educación, lo que han hecho nuestros profesores es que pierdan el sentido de la educación. Nuestras escuelas son parte de un territorio que tiene una historia, que tiene una ritualidad y por lo tanto en la medida en que los procesos de evaluación consideren también esas historias y esas ritualidades, van a ser procesos mucho más significativos también para nuestros estudiantes. Y entonces desde esa perspectiva creemos más en un proceso de evaluación distinto al que hoy día se está promoviendo desde la agencia. Así que no más SIMS. Desde que partimos con Alto al CIMSE en el 2013 y empezamos a levantar esta crítica al CIMSE, rápidamente nos dimos cuenta de que teníamos que acompañar esta crítica y complejizar esta crítica con una manera distinta de entender la evaluación y teníamos que ser capaces de imaginarnos cómo se vería eso. Y a partir de eso empezamos a desarrollar tempranamente un sistema alternativo de evaluación a lo que nosotros nos imaginábamos que podría llegar a ser un sistema alternativo de evaluación. La génesis del CIMSE responde a un contexto histórico. En el año 1980, con la creación de la Constitución, se ve la necesidad de que los pilares del sistema se empiecen a enraizar principalmente, en este caso, en el sistema educacional. El sistema educacional en 1981, desde la demunicipalización, la Ley Orgánica Constitucional de Educación, se tenía que establecer un mecanismo que pudiese generar la posibilidad que los apoderados empezaran a elegir las escuelas en las cuales iban a estudiar sus hijos, en base a la lógica, ¿cierto?, de competencia, en base a la lógica de que iban a haber escuelas buenas y escuelas malas. Bueno, en el año 1988 se rinde el CIMSE y en el año 1989 entrega los resultados generales respecto de lo que había pasado el año anterior, en donde se establece la idea de justificar la necesidad de impulsar nuevos cambios en el sistema educativo. Tenemos que recordar que finalmente el CIMSE es el pilar ideológico que va a sustentar el resto del sistema educacional. Bueno, durante el periodo de dictadura se instala el proceso de municipalización en nuestro país, en donde finalmente las escuelas ya no van a depender directamente del Estado, sino que van a pasar al nuevo sostenedor, que eran los alcaldes, y bajo esta figura también se crea el voucher, que saca la idea de financiar a las escuelas de acuerdo a los proyectos educativos, a la necesidad de las escuelas, y se establece de que cada estudiante va a llevar ciertos recursos y ese estudiante se cambia de escuela y se va a llevar los recursos. Por tanto, el sistema obliga a que esa escuela tiene que empezar a competir. Pero ya en el año 1994 se pervierte más el sistema en el sentido que se crea el copago. Por tanto, las familias empiezan ya no solamente a ver qué escuela pudiesen elegir, sino que ahora empiezan a pagar por la escuela que ellos quieren para sus hijos. Y eso va a ir acompañado del CIMSE. Si una escuela tiene un buen CIMSE, es una buena escuela. Si una escuela tiene un bajo CIMSE, va a ser una escuela en donde yo como apoderado no voy a querer que mi hijo estudie.
cuando los apoderados en el año 1999 comienzan a hacer una crítica al ranking de la escuela y a la vez se crea lo que es el SNED. Que el SNED, por una parte, va a generar competencia entre los mismos docentes de la escuela, en el sentido de tratar de sacar los mejores resultados posibles. Muchas veces el profesor que tiene CIMSE le van a pagar un bono extra. El profesor que saca un buen resultado en el CIMSE también va a llevar un bono extra. Por tanto, ahí empiezan a generarse lógicas de individualismo. En ese tiempo se generaban acciones pedagógicas que se contraponen con una visión mucho más crítica, comunitaria y de respeto, ¿cierto?, al estudiantado en general, en donde las escuelas proponían en muchos casos que se sacaran a los estudiantes que tenían malos resultados, se lo llevaban a la biblioteca, se le pedía al apoderado que su estudiante no asistiera, o la escuela finalmente buscaba cualquier excusa para que ese estudiante no asistiera, porque si asistía le iba a bajar sus resultados del CIMSE y eso iba a provocar finalmente una merma en su matrícula. Todos esos elementos, ¿cierto?, van a ir generando también una serie de consecuencias en la desprofesionalización del profesor. Uno educa no solamente en términos de los contenidos, sino que también educa emociones, educa una totalidad del ser, educa un pensamiento crítico, más analítico, y finalmente el CIMSE obliga al docente a ser un mero reproductor del sistema educativo y ser un mero reproductor de conocimientos que muchas veces son innecesarios o que no son aplicados en la vida cotidiana de los estudiantes. La conexión que se da entre estas organizaciones, estas instituciones más bien, Universidad de Chile y Corporación y también Alto al CIMSE, es una mirada en común y que tiene que ver con volver al sentido más primigenio de la educación, que es formar para la vida, que es en este caso, en el caso de Valparaíso puntualmente, construir una ciudadanía que permita mejorar la calidad de vida de los estudiantes. En lo político, lo fundamental es relevar el lugar de las escuelas y sus actores, la comunidad, los profesores, los estudiantes, y luego generar herramientas de trabajo político que permitan que eso suceda de una manera democrática. Entonces el aporte o el compromiso del Alto al CIMSE es estar poniendo acento todo el tiempo en la participación, en la posibilidad de trabajar colaborativamente, en permitirse imaginarse un mundo distinto, una escuela distinta, una relación con la comunidad distinta, y eso es profundamente político. En ese contexto, profesionalizar de nuevo a los profesores como líderes de una transformación social también es una apuesta política. A diferencia que en otros lugares donde la pelea contra la estandarización la mueve el mundo de los docentes, aquí en Chile tiene un componente fuerte de académicos. Y en esa vinculación con los académicos creo que ahí tenían un rol fundamental en ayudar a responder esta pregunta que para nosotros era necesaria de responder, que es cómo hacemos un sistema de evaluación bajo la lógica de ir definiendo un modelo distinto. Nosotros partimos por un trabajo largo primero con Cormuval, en el sentido de poder llegar a sentidos compartidos, primero. Porque desde Cormuval tenían este proyecto más macro que era éxito escolar, nosotros teníamos EPA, pero a la vez teníamos la idea de poder transformar esto en un sistema más macro. Entonces hubo harto proceso de discusión, de establecimiento de acuerdos, de entender de qué estábamos hablando de cada parte. Y una vez que pudimos establecer esos acuerdos fue el momento de convocar a las escuelas. Ahí tratamos de pensar en contextos donde hubiera proyectos interesantes, pero que en general pudieran estar muy invisibilizados por la evaluación externa, digamos. La primera escuela se da porque era la referencia inicial, una escuela que ya, si bien era una lógica distinta, pero ya había avanzado en poner una discusión. Luego pensamos que tenía que haber más o menos una representación de los distintos tipos de educación que tiene el sistema. Y eso es un centro educativo en donde convive la educación regular con la educación especial, el tener un liceo que si bien tiene características del liceo, pero también tiene una trayectoria mayor, es decir, tiene desde pre-básica hasta cuarto medio, entonces puede mirar la trayectoria completa, un liceo técnico que tiene una particularidad y que su foco tiene que ver con desarrollar habilidades en un ámbito específico, y una escuela básica común de Cerro que
que también tenga una concentración importante de alumnos con necesidades educativas especiales. Primero hicimos una invitación abierta. También hubo voluntad ahí de algunas de estas escuelas porque se promovieron inmediatamente como voluntarios, y en otras hubo que hacer una conversación para responderles algunas dudas que tenían respecto del alcance de lo que queríamos hacer. Una vez que empezamos este diálogo con las escuelas, la primera parte tuvo que ver con un diagnóstico compartido. O sea, partimos tratando de comentar qué cosas veíamos como críticas en relación con la evaluación, qué dificultades experimentábamos y también qué cosas eran invisibilizadas por la evaluación externa. Y a partir de eso, para pensarlo en un sentido propositivo y empezar a imaginarnos este sistema, pensáramos en ciertos principios con los que quisiéramos que contara ese sistema. Y ahí aparecieron cosas como por ejemplo que esta evaluación tenía que ser democrática y participativa, es decir, no externa y vertical, sino que involucrar a los distintos actores, tenía que considerar la diversidad, el contexto, tenía que tener una función formativa y tenía que generar aprendizaje profundo y significativo, a diferencia de lo que sucede con muchas de las evaluaciones más tradicionales actuales. Sobre todo lo que se pretende es poner el foco en lo pedagógico, desde la participación, que exista esa participación de toda la comunidad para que la comunidad se haga responsable de las decisiones. Porque yo no puedo, por ejemplo, darle la responsabilidad a alguien que no quiere asumirla, en el fondo. ¿Se entiende? Entonces es como, yo creo que de ahí la importancia de empezar a trabajar y cambiar un poco el esquema. La apuesta de este sistema de evaluación local nos brinda primero un marco comunal mucho más acotado y contextualizado a la necesidad del estudiante. Son los profesores de las escuelas pilotos quienes han construido esas dimensiones y criterios comunales que son el marco de este sistema evaluativo, y por lo tanto cuando esas dimensiones y criterios se leen por cualquier docente de Valparaíso, les hace mucho más sentido trabajar desde ese espacio formativo que desde las políticas centralizadas. Pensar una nueva manera de hacer algo que se venía haciendo igual hace 30 años no es nada de fácil, y uno en el camino se va encontrando con muchos obstáculos y hay una serie de dificultades que implica todo este proceso, y para poder enfrentarla se necesita mucha creatividad, y esa creatividad nace de estas conversaciones y de estas alianzas y de la riqueza que implica poder tener distintos puntos de vista para ir mirando y pensando este asunto, y para que cuando alguien dice no, es que sabéis que no se puede, alguien más venga y diga no, pero mira, si lo hacemos así, de repente se puede. Y eso yo creo que ha sido fundamental en este proyecto. Cuando yo entendí que el proyecto del éxito escolar tenía como principal función esa, eliminar el fracaso que por lo demás reside siempre en el mismo universo de estudiantes, de los mismos sectores sociales, me empezó a hacer mucho sentido y dije sí, esta es la alternativa. En primer lugar porque se hace cargo del fracaso, y en segundo lugar era la instancia donde se proponía generar un modus operandi, concretar un modelo distinto, salir de la mera crítica, de la mera alternancia en el discursiva y decir, ¿sabes qué? Esto se puede concretar de esta forma. Y de ahí, de alguna manera en adelante, mi motivación llegó a su nivel óptimo. Había mucho temor respecto de, por ejemplo, cómo nosotros vamos a dar cuenta de este proceso formativo con una evaluación cualitativa y vamos a olvidarnos del CIMSE. Ese era como el terror gigante, pero acá nos miden por el CIMSE. Tenemos escuelas que van a ser cerradas porque no cumplen tales o cuales requerimientos ligados al CIMSE. Entonces, la palabra CIMSE era una constante. Pero en un comienzo igual como que tuve hartas dudas. Era cambiar el paradigma de la evaluación, igual es grande. Es que yo sentía que algunos colegas igual están en el confort, en su confort. Ellos han llevado este sistema durante 8, 10, 12, 15 años. Entonces cambiarle a ellos su método de trabajo que a ellos les ha funcionado, igual yo encontraba que a lo mejor podía ser como una barrera. Pero a medida que fue transcurriendo yo y al compartir mi experiencia con mis colegas me di cuenta que igual sí iba a poder. Muchos de ellos me dijeron yo voy a cambiar el sistema por lo que
por el proyecto en el cual estamos trabajando. Intentar convencer a los demás o convencerte a ti mismo también, yo creo que es una primera etapa súper difícil. Y eso nos ayudó los tutores sobre todo. Creo que sorteamos esa etapa por lo mismo. Los desafíos para nosotros como equipo tutora fue puntualmente el romper el modelo tradicional de formación de profesores, que es muy desde la concepción de que alguien trae el saber y lo deposita a personas que no están, sino que transitar hacia un lugar donde nosotros no éramos los protagonistas, sino quienes generábamos espacios o actividades para que las escuelas pudiesen volver a plantearse problemas, a reflexionar, a mirar su práctica y sobre todo a mirar su práctica desde los niños y las niñas de la comuna y desde cómo estaban aprendiendo. ¿Cómo valoramos también la capacidad de, entre todos, generar una línea política distinta, transformadora, digamos? Yo creo que fue súper valioso, por ejemplo, y rescato de parte de ustedes el hecho de que le permitieran a la escuela mirar sus procesos de evaluación y mirarlos desde una perspectiva crítica. ¿Okay? Esto es lo que hacemos a diario. A ver, pero ahora tomemos distancia y miremoslo. Antes de poner nada sino que miremos, esto es, refleja lo que nosotros queremos hacer en aula, estamos efectivamente evaluando a nuestros estudiantes de la mejor manera, somos consistentes con el instrumento y los aprendizajes que hemos pretendido desarrollar, en fin, está como toda esa mirada más crítica. Y luego surge como de manera natural el hecho, sí, esto lo estamos haciendo mal. Entonces, ya empieza todo este proceso de construcción nueva. O sea, hay que deconstruirnos primero desde la perspectiva de cómo estamos entendiendo los procesos de aprendizaje y de evaluación para volvernos a construir. Una vez que ya empezamos con el tema de los escenarios de evaluación, eso era muy cercano al trabajo cotidiano de los profesores y por lo tanto yo creo que ahí ellos sintieron que volvieron a sentirse seguros de lo que estaban haciendo porque ellos ya han probado muchas cosas en aula y por lo tanto podían aplicar ese saber docente, pero desde esta perspectiva de evaluación. Un momento muy gratificante fue cuando terminamos de realizar el primer escenario. Mi escenario, el objetivo final, a pasar por muchas clases, era que los niños tenían que presentar una obra de teatro. Por ejemplo, yo tengo un niño que siempre él está con el método activo de evaluación, él siempre estaba en el 4, en el 5. Y cuando nosotros desarrollamos el escenario, este niño tomó el protagonismo y todo el curso se dio cuenta. Entonces él realmente estaba demostrando lo que estaba aprendiendo o lo que él había aprendido. Y desde ese día, la percepción que tenían todos los compañeros hacia este niño, que era el último que se escogía cuando había que trabajar en grupo, fue otra. Ahora es uno de los primeros, porque se dieron cuenta todos, y yo también, que el niño sí aprendía. Y tuvo la nota máxima. La verdad, se notó mucho la diferencia del aprendizaje en sí respecto a un contenido súper particular. Los mismos chiquillos se motivaron por realizar más actividades de este tipo y no tenían ni idea que en verdad tenían una nota al final, y eso lo hace más llamativo porque además pierden el estrés ante una prueba estandarizada que se da al terminar alguna actividad en sí. Y la verdad lo hace mucho más significativo porque en verdad estudian porque quieren, no porque se lo imponen. Muchas gracias. Se lo imponen. Dentro del instrumento, del escenario que estábamos haciendo, tenían que escribir textos, uno literario, uno argumentativo y uno informativo. Y dentro del literario podía hacer un cuento, un poema, una canción. Y de repente yo estoy en un grupo explicando ciertas cosas y escucho atrás a unos chiquillos cantar y haciendo bases. Y yo voy así como, oye, ¿qué están haciendo? No, profe, es la canción que estamos haciendo, mire, si aquí la tenemos escrita. Entonces, eso igual es gratificante para uno porque, no sé, una cuestión distinta. La clase era realizar un boletín. A mí se me asignó un rol de coordinador. Y a mí nunca me había tocado ese rol porque yo soy siempre de los que están como de segunda mano, pero nunca el jefe del coordinador. Descubrí como que tengo esa habilidad de coordinar, tú haces esto otro, y pudimos realizar el trabajo bien.
Por ejemplo, cuando tú trabajas con personas nuevas, porque eso es lo que me ocurrió, porque yo trabajé con un grupo de mis compañeros que no llevamos. Interactuamos. Después de eso nos conocimos, sí, de ahí empezamos a conocernos porque eso fue como a mitad del año y ahí de ahí para adelante empezamos a hablarnos, ahora salimos incluso, nos juntamos en los recreos y eso es lo bueno de este tipo de trabajo porque te hace más te juntas más con tu curso, con los que trabajas a tu interior. La profesora nos vino aquí diciendo que íbamos a hacer un boletín y yo no sabía qué era eso. Primera vez que hacíamos algo parecido. Se me hizo así bastante nuevo, más que nada porque la profesora nos hizo juntarnos en grupos y los primeros días, meses, no hablaba con absolutamente nadie, se me hizo raro. Al principio todo era un caos, pero al final lo supimos llevar bien. Uno podía así poner así como imágenes donde uno quisiera, darle más vida a un trabajo en vez de ser todo tan lineal. Eso fue una de las cosas que más me gustó y más que nada lo de colaborar con gente con la cual nunca pensaríais que colaborar, porque nos ayudamos mutuamente y si uno está trabado que los otros lo ayuden, así más que nada, y no quedarse así solo como en una prueba normal, que uno está ahí y no le preocupa el resto. Y si está en compañía los pueden ayudar y así motivarlo e incluso sacar un poco más de lo que uno lleva dentro, así, para que uno exprese más que nada y no se quede tan reprimido. Un aspecto súper complejo es que esto no era solo EPA, esto era evaluación para el aprendizaje para crear un sistema. Y por eso también fuimos generando paneles de reflexión a nivel comunal, donde se reúnen las 5 escuelas y también paneles internos dentro de las escuelas donde se pudieran hacer los procesos de validación de los escenarios y también de calibrar el juicio profesional sobre la base de evidencia entre profesores. Entonces también yo creo que otra riqueza del proyecto tiene que ver con que devuelve a los profesores el poder del juicio profesional. Algo que ha hecho la evaluación externa es hacerles creer a los profesores que su juicio profesional no es válido, cuando los que están con los estudiantes todos los días en la sala de clases son ellos, y en ese sentido, y la teoría lo reconoce, son ellos los que pueden dar un juicio mucho más válido sobre el aprendizaje de los estudiantes en el tiempo que lo que puede ser una prueba de un día durante 1 hora y media, digamos. Me quedo con la figura del reconciliarnos con el aprendizaje, con el proceso de aprendizaje, y ahí lo veo que nosotros como profes nos reconciliemos con el aprendizaje porque muchas veces estamos enojados con cómo nos enseñaron y cómo muchas veces sin darnos cuenta estamos enseñando, ¿ya? Reconciliarse con el aprendizaje a mis estudiantes y reconciliar a mis colegas y con mi propia práctica pedagógica. Creo que esa es una posibilidad sumamente filosófica y emocional que te da el EPA. Para los y las profesoras del colegio, creo que ellos se quedan con esta forma de trabajar, de mirarse y de mirar sus capacidades docentes, de mirar y reflexionar respecto del rol central de la escuela, que es el aprender, y convertirse en un grupo profesional que está desde ese eje, que no está desde cuántas notas pusimos, ni cuántas evaluaciones, sino desde qué están aprendiendo nuestros estudiantes y de cómo podrían aprender mejor. Entonces, y en este diálogo de hacerlo en conjunto. En lo personal, muy personal y profesional, yo encuentro que ha sido bastante positivo, porque por primera vez yo puedo, con autoridad, comentar a mis colegas mis prácticas docentes y que por primera vez igual ellos me están escuchando, es así, lo estás haciendo bien. Cuando nosotros así como gremio hemos dicho que los expertos en educación somos nosotros, los docentes, en donde hemos dicho que la autonomía profesional docente es un derecho y por lo tanto deberíamos ser nosotros quienes resuelvan todas las materias que tienen que ver con lo educativo de una institución escolar. Eso en el discurso lo tenemos en el gremio muchos años, pero como cuaja eso en realidad en una experiencia distinta y en la concreción de un modelo que vaya a contrapelo de lo que hemos hecho siempre,
al principio no fue tan claro. Yo diría que a medida que fue pasando el tiempo y ya terminando casi este año, se entendió de que esa autonomía profesional es esta experiencia. Esta experiencia es una manifestación de autonomía profesional. Entonces, también hubo procesos de difundir esto en los consejos de profesores, con los apoderados de los cursos donde se piloteó la experiencia, y en ese sentido la idea era poder empezar a generar una visión de comunidad también dentro de cada escuela en relación con estas transformaciones en evaluación. Poder pensar en un sistema alternativo, ir viendo cómo va funcionando ese sistema alternativo y en qué medida funciona mejor que lo que tenemos, es en sí mismo un aporte súper importante a la crítica. Porque ya no se trata de este es el mal menor, que es un discurso muy habitual respecto al CIMSE. Ya bueno, aceptamos que tiene algunos problemas, pero es lo mejor que hay. Entonces, poder desarrollar otro sistema que sea mejor que el CIMSE permite decir, bueno, no, ya no es lo mejor que hay. Igual se puede pensar en otro sistema que es mejor. Porque básicamente el CIMSE es el que impide que se puedan hacer las cosas distintas a lo que son las evaluaciones estandarizadas, a lo que es entrenar para la prueba en la escuela. Entonces, para mí, la mayor proyección del trabajo es que estos profesores que han experimentado una forma distinta de evaluar, que ha transformado su práctica pedagógica, puedan defender eso como un principio de su profesión, y que las escuelas donde esto ha ocurrido también puedan defender el espacio que han adquirido de profesionalización, de incluir o de comunicación con sus territorios, con sus contextos, y que desde ahí en el fondo podamos construir alternativas, pero concretas, con prácticas que puedan contestar el sentido común que nos han impuesto desde la dictadura hasta ahora, sobre lo que es hacer educación. Yo creo que este proyecto, por un lado, vuelve a poner el centro en las escuelas y en la capacidad de las comunidades de base a repensarse o a pensarse y a diseñar formas de conseguir lo que quieren. Y eso sirve para distintos ámbitos, no solamente para transformar las prácticas evaluativas. Eso, entonces, para mí, mi horizonte es que eso se convierta en un modo de trabajo y de comprender cómo siempre se puede estar generando mejoras de manera democrática. A mí me gustaría que esto se replicara no solamente a nivel comunal, sino que a nivel nacional, porque siento que vamos a la vanguardia con respecto a lo que es la educación. En todas partes se tiende a la estandarización y aquí estamos trabajando con la diferencia. Y los seres humanos somos todos distintos y respetar esa diferencia lo hace aún mucho más valorable. Y sí se puede realizar. Y la idea es formar seres humanos críticos que sean un aporte a la sociedad y no personas que sean autómatas y que solamente acepten lo que se les entrega, sino que también sean capaces de generar su propio aprendizaje. Por lo tanto, un proyecto así es digno no de imitar, sino que de adaptarlo a cada una de las comunidades que quieran ser parte de este proyecto. Lo poco y grande y lo simple y complejo que es lo que hemos hecho, que no es una cuestión resuelta, que es una cuestión en construcción, que no es patrimonio de nadie en particular, que tiene una voluntad colectiva potente que ha logrado hacer que los profesores vayan tomando liderazgos en sus propios actuales. Y que tiene un desafío hoy día mayor, que es abrir eso a un espacio de democratización mayor para efectos de cambiar una cultura escolar. Yo creo que la democratización se juega allí. El sistema escolar o la institucionalidad escolar no se ha permeado de elementos de participación y de decisiones democráticas, y esta ha sido una oportunidad de eso, y eso se tiene que transferir a todos en una institución escolar. Y entonces, en este proyecto de éxito escolar debe sumarse sobre todo la voz de los estudiantes, la voz de los padres, de todos quienes están allí, y esa es una labor que hoy día los líderes pedagógicos tienen como desafío. Es la conducción de ellos, de un proceso de cambio cultural que el único foco que tiene es eliminar el fracaso de nuestros niños y jóvenes.